Buenos días, amigos. Hoy miércoles 2 de octubre de este 2013. Anoche, un grupo de profesionales del periodismo y hacedores de opinión pública, todos veteranos, nos dieron una lección para que sepamos todos el nivel un poco falto de dedicación con que se ejerce aquí la labor de informador público y fundamentalmente la función que se ejerce desde los medios de comunicación, que debieran disponer de mayores recursos, tiempo, etcétera, para poder cumplir una labor orientadora. Fue con motivo de la visita que nos hizo a ese grupo de periodistas el síndico del distrito, el alcalde del distrito, Roberto Salcedo, un hombre que ha sido elegido 3 veces a la sindicatura, ahora alcaldía del Distrito Nacional, una denominación que ustedes saben muy bien que es especial con respecto a todo el país, a todo el resto de las municipalidades del país. Y esa conversación con este profesional de la política, que por cierto aspira a uno de los puestos que van a estar disponibles en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, nos dio una clara lección a todos nosotros, y es la siguiente: cuánta improvisación, cuánta falta de dedicación se aloja en el ejercicio del periodismo y de los hacedores de opinión con respecto a temas específicos. En este caso, la problemática del Distrito Nacional, de la municipalidad capitaleña. La manera como nos las expuso el señor Salcedo, poniendo de relieve que que la alcaldía de la capital tan solo recibe el 0.5, la mitad del 1% del presupuesto nacional, con una población que supera ya, tiene que estar en los 2 millones de personas aquí, que todos los días, por cierto, se le resta, tanto por acción de gobierno como por órganos del propio Estado, cada día se les resta más autoridad. Le quitaron la CAAS, le quitaron el alcantarillado sanitario, le quitaron el control del tránsito por vía de Ametis, de la OTT. Sí, sin embargo, se le reclama que sea una entidad con capacidad de servicio. Y le quitaron hasta el vertedero, el de Duquesa, que ahora dice otro ayuntamiento que es el que controla el asunto. Y se le pide que sea eficiente con recursos magros que no alcanzan ni siquiera para comenzar una tarea de fondo, como la emplean las grandes ciudades latinoamericanas que han sido puestas bajo control de sus alcaldías, como acontece en todas las grandes ciudades latinoamericanas, Buenos Aires, Bogotá, México, cualquiera de ellas. Usted va, Santiago de Chile, usted va y encuentra que los gobiernos locales son los que realmente controlan y rigen en la ciudad y son los responsables de dar los servicios básicos. Aquí todo eso se le ha quitado al ayuntamiento, se le ha dejado la recogida de basura, pero sin instrumentales suficientes. Pero también se le liberó de muchísimas otras responsabilidades y sin embargo se le reclama que cumpla con ellas si no tiene la autoridad sobre esos asuntos. A pesar de ello, nos relataba el alcalde Salcedo cómo se ha progresado principalmente en lo que es el control del ambiente. Lo que era la contaminación visual de esta capital, es verdad que se ha mejorado notablemente a partir de la decisión aplicada firmemente por el ayuntamiento
de impedir que todos esos letreros y todas esas pinturas y la campaña famosa se ubicaran en lugares que contaminaban y además que enfermaban árboles y que también transgredían propiedades públicas, etcétera. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos ya las campañas electorales no agreden y la misma publicidad exterior está regulada de tal manera que no puede convertirse en una forma agresiva más de toda la que afronta la capital. Pero, ¿qué puede hacer un ayuntamiento que con el 0.5 del presupuesto nacional es el responsable de recoger toda la basura y darle una disposición final si no tiene dónde llevarla? ¿Dónde llevar la basura? Pero si además han perdido la autoridad para poder ser eficiente regulador o prestador de servicios, ya no tiene acueducto, ya no tiene tránsito, ya no tiene alcantarillado sanitario, ya no tiene nada. Con todo, y lo sabemos, ha mejorado sí el entorno en barrios y eso, con las famosas parques Canquillas, ha recuperado el malecón, lo sabemos, lo tiene prácticamente recuperado, bajo control. Está en procura de hacer un anuncio trascendente, porque también recuperó el antiguo parque zoológico de la capital y lo van a convertir en un centro de luz, donde vamos a disfrutar todos los capitaleños. Y como ustedes saben también se ha incorporado plenamente a un grupo de entidades públicas a la rehabilitación, a la captura, revalorización de la zona colonial y su rehabilitación para convertirla en un gran destino de los visitantes extranjeros y de nosotros mismos que debemos conocer nuestro origen. Bien, fue una lección porque muchas veces le reclamamos al alcalde y a la institución servicios que no puede dar, no los tiene, no tiene con qué, si apenas sobrevive y sobrevive malamente con recursos tan limitados como 3.000 millones de pesos, que son justo el 0.5% de los 605.000 millones de pesos que presentamos para presupuesto del año próximo. Esa es la realidad. Y cuando le pedimos que, por ejemplo, tome bajo control el cementerio Cristo Redentor, nosotros lo que estamos haciendo con eso es pidiéndole una tarea que es imposible de cumplir. Hombre, unos 10, 12 kilómetros cuadrados, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con cuántos policías, obreros, operarios de todo tipo necesitaría para poder hacer eso? Si no tiene con qué. O sea, es también demostrado y por muchas informaciones que provienen, comparaciones, etcétera, está también demostrado el hecho de que nosotros no hemos adquirido la conciencia de que una ciudad capital necesita de un gobierno propio y de recursos propios que puedan garantizarle a ese gobierno formas operativas para mejorar y ampliar la capacidad de servicio. Eso es lo que se puso en manifiesto esa conversación de anoche, extraordinaria, orientadora, aleccionadora para un grupo de periodistas veteranos, que nos dimos cuenta cuánto de improvisación ha sido la forma de ejercicio del periodismo en la República Dominicana, cómo los medios se han dedicado al prontísimo, a la noticia puramente evolucionante, nacional o extranjera, y no a los temas de fondo, al análisis, a la investigación que exponga la realidad del país. Eso es grave. Y eso usted lo puede extender a todas las actividades básicas del país. Pues,
insisto, aleccionadora esa visita, esa conversación con el síndico Roberto Salcedo. Eso por un lado. Por el otro, yo quisiera decir una cosa, solo para que quede, porque todo parece indicar que hasta el momento el ejercicio del congresista dominicano cada vez más como que se le escapan los partidos políticos y se convierte en una actividad política únicamente orientada a preservarse ante la población que dicen representar y a preservar el puesto que le permitió el partido ocupar en el Congreso de la Nación. Esa decisión de ayer, adoptada en primera lectura por parte de la Cámara de Diputados, que declara Parque Nacional a Miranda, a la Loma Miranda, una extensión de 10 kilómetros cuadrados, que para que entiendan si eso puede ser un parque nacional, que al pie de esa extensión, de esa montaña, pasa la carretera Duarte. Entonces, ¿saben los kilómetros que hay que recorrer para llegar a la cordillera central desde ahí? Si ustedes quieren saber lo que es Loma Miranda es ese pedazo que usted alcanza a ver rasgado, color marrón, o de ese peñasco rasgado que usted alcanza a ver en la carretera Duarte, con la entrada a San Francisco de Macorís. A la derecha, usted sabe que usted va desde Santo Domingo al Cibao, hay un momento en que está la entrada a San Francisco de Macorís a la derecha y a la izquierda, eso que está ahí es Loma Miranda. La carretera le pasa por la falda a Miranda. Eso es una zona reservada. Puede ser es una zona reservada si está en el mismo medio de la carretera y si son 10 kilómetros cuadrados por donde pasa un río que se llama el Jagüey, uno que lleva 0.5, la mitad de un metro cúbico de agua. Claro, a eso se le ha asignado que lleva 30 ríos y cosas, porque aquí hay curas y hay legisladores y hay politicastros que quieren hacer carreras sobre la base de la manipulación y de cumplir expectativas de sectores que no tienen otra cosa que hacer porque ya perdieron toda ascendencia, como es la izquierda tradicional dominicana. Y curas que lo único que hacen ya para preservar feligresías es apoyarse en este tipo de causas. Yo quisiera saber qué estudio, cuál es el soporte técnico que tuvieron los diputados para tomar una decisión como esa. ¿Hasta dónde? El único que puede hacer una recomendación de ese tipo, con todas las de la ley, es el Ministerio de Medio Ambiente. Pero ponga usted que el Ministerio de Medio Ambiente no haya reaccionado como esperaban el arzobispo de La Vega, que ha sido el que ha estado al frente de eso, el senador de La Vega, que es un PLDista activo, que lo que quiere es preservar su liderazgo ahí y sin importarle las consecuencias. Y otros más, que ante la ausencia del Ministerio de Medio Ambiente, ellos se decidieran provocar todo el soporte técnico y conseguirlo, que el Medio Ambiente no le dio para poder declarar eso una reserva. ¿Dónde están esos informes? ¿Quiénes son los que lo sustentan? Es porque lo dijo el arzobispo Camilo, o es porque un grupo de irresponsables que son los que componen buena parte de la asociación, de la Academia de Ciencias, que dijo que ahí nacen 30 ríos. Porque yo le solicito a cualquiera de ustedes que nos ven que un día suban a Miranda, que está ahí. La puerta, usted se para a la izquierda de la autopista Duarte
Ahí está la puerta que dice Loma Miranda, usted entra. Recorra la que son 10 kilómetros nada más, de cuadrado. A ver si eso ofrece, a ver si usted ve más que un río ese, Jagüey. A ver si hay ahí fauna, foresta, que sea endeble e imposible de suplantar, pues, si una vez sea arrasada para extraer minerales. ¿Saben qué extensión de en un 15% de la loma que está localizado el mineral que se va a extraer y que luego lógicamente se va a reponer, como se hizo con la cordillera central, que usted alcanzaba a ver pelada por Falcon Bridge, y después Falcon Bridge resembró, y ahí están los bosques otra vez. Y eso le dio vida a Bonao, y convirtió a Bonao y a alrededores, y a La Vega, y a Monción, en poblaciones con futuro. Yo digo eso porque quienes actúan de esta manera no reparan en el futuro y no saben lo que ha significado Falcon Bridge para esas poblaciones. De todas maneras, yo quería significarlo y dejarlo de ese punto. Buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. Quería decirle, Rosario Espinal, César Pérez y todo lo que es la base ideológica de la sociedad civil y en gran medida del PRD, porque ya veo de que de manera irresponsable algunos dirigentes del PRD comienzan a objetar la decisión del Tribunal Constitucional. Dice un artículo hoy que la manera como la situación haitiana se ha convertido en un cuco constitucionalizado, dice ella. Pero esta afirmación, don Orión, por décadas el gobierno dominicano ha permitido el ingreso de haitianos sin documentación y muchos se han quedado. Es verdad que lo ha permitido, no es que la frontera es tan porosa, 389 kilómetros de largo, que no se ha podido constituir ni de aquel lado ni de este vigilancia suficiente. Y aunque ha habido cierta permisividad, pero que no se diga tan solo eso, sino que también se ha violado la frontera. Que no se diga que es tan simple como que las autoridades han permitido la entrada, porque no es verdad. O sea, se quieren usar argumentaciones y llevar esto al grado de la simples responsabilidades del gobierno dominicano. Es el único responsable de que aquí esté presente una población de centenares de miles de haitianos. No hubo también dificultades para poder cumplir con eso, no hubo también irresponsabilidades de las propias autoridades haitianas que trajeron a estos señores, también de los mismos empleadores dominicanos que por alguna causa se han aprovechado esa mano de obra barata e informal. Lo último que se dice es que ya no se sabe cuál es la situación en que quedan dominicanos que viven aquí, que tienen 30, 40, 50 años, descendientes de otras naciones, no solamente haitianos, porque la resolución se remonta al 1929. Bueno, como si la sentencia le cerrara el paso a muchísima gente que ya cumplió con los procedimientos que crea la propia sentencia para convertirse en nacionales. ¿Por qué te crea un paquete de caminos, de avenencias, de avenimientos, para que usted pueda cumplir con las formalidades de la Constitución y de las leyes dominicanas? Bueno, saludos amigos, saludos. Miren señores, uno reflexiona sobre esto, sobre el último tema que ha abordado Pedro Cava, y debe llegar a la infeliz conclusión de que la sociedad dominicana, primero, no se ha puesto de acuerdo, a pesar de los esfuerzos que desde el gobierno y desde el Estado se hacen para procurar pactos trascendentes, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, como el pacto fiscal abortado, el pacto por la educación, que no ha tenido el debido respaldo o entusiasmo de una mentada sociedad civil, y el Congreso de la República, que también ha hecho grandes esfuerzos para
consensuar los principales proyectos de la nación, a pesar de la mayoría amplia que tiene el partido oficial. Uno encuentra, yo digo con toda humildad, que uno se siente secuestrado por una sociedad civil que tiene una cultura afrancesada o imperial, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué menciono lo de afrancesado? No es porque sea Francia la que esté incidiendo fuertemente en el tema que le estamos tratando, sino porque es un dicho histórico de una claque en la República Dominicana social, que estaba muy vinculada al cónsul francés en la época de la colonia y en la época de la preindependencia. Aquí tenemos una claque intelectual que no piensa en dominicano, no piensa como dominicano, no actúa como dominicano, tiene una supuesta cultura cosmopolita que no es más que son súbditos imperiales. No hay forma de que nada que se pueda hacer para garantizar los esfuerzos para consolidar la nacionalidad, el principio de autodeterminación, el principio de soberanía del país, del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, que pueda calar en esa claque académica, altamente, uno tiene que decirlo, a veces se ve como un chisme, pero uno tiene que decirlo, altamente financiada por el extranjero, fundamentalmente para realizar estudios, para investigaciones de carácter social, de carácter económico, relacionados siempre con el drenaje de ese principio de nacionalidad, incluido también el principio de el entusiasmo ciudadano por el suelo y por el gentilicio dominicano. Se han encargado también de continuar con el criterio, con la expansión y consolidación del criterio de que nosotros no podemos, de que esta sociedad, el Estado dominicano es un Estado fallido también, y nos inculcan el derrotismo. No podemos decir otra cosa después de esta sentencia de la Corte Constitucional. Si usted ve el periódico hoy, de la fecha, usted va a notar que la información principal es como protagonista el embajador de Haití, que el gobierno haitiano retira a su embajador de aquí, o sea, de Santo Domingo, de la República Dominicana. El lenguaje más correcto sería que lo manda a buscar para consulta, pero retirar un embajador significa romper relaciones diplomáticas o interrumpir las relaciones diplomáticas que no están interrumpidas. Eso es un mensaje de desagrado que envía un gobierno a otro cuando manda a buscar su embajador y deja la embajada a cargo de un encargado de negocio. ¿Cuándo lo retiran en rompimiento? Entonces, el término retirar nos parece exagerado. No quiero decir que no esté bien ni mal, sino me parece exagerado. Y también cuando otros periódicos, incluido el periódico Hoy, mandan la información a nosotros, a los dominicanos, de que las Naciones Unidas, como entidad global, ha condenado la sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando uno lee la nota de las agencias internacionales, tampoco lo dice. Se da cuenta que no es eso. Pueden expresar preocupación, reclaman claridad, pero no lo condenan. La condena de Naciones Unidas se da por una resolución o de su Asamblea General o de su comité permanente. Ya órganos, agencias de las Naciones Unidas o hacen recomendaciones o expresan preocupación, pero ni condenan ni tampoco exoneran a nadie. De nada, no pueden hacerlo, no tienen autoridad para hacer nada de eso sobre un país soberano. Es para que ustedes vean cómo nos inculcan en el tuétano social dominicano la idea de que a nosotros tenemos que depender obligatoriamente de los parámetros imperiales, de las grandes metrópolis, de las grandes agencias, de las grandes organizaciones multilaterales, y que la República Dominicana no puede organizarse como Estado.
Ayer tuvimos la oportunidad muy todavía limitadamente de estudiar un tanto la sentencia, la agenda de nosotros fue muy apretada en el día de ayer. Pero uno encuentra que el juez constitucional hizo un gran esfuerzo por buscarle una salida a un tema jurídico que estaba obligado a fallarlo como lo falló, por la constancia del constituyente en señalar que los hijos e hijas de indocumentados no son dominicanos. La constancia, la consolidación de ese criterio constitucional desde 1929. Es una sentencia elegante, rica en contenido. Lo que hemos dicho aquí y que debió haber sido la discusión también elegante, por ejemplo, usted pedir a un dominicano que cierre en el Tribunal Constitucional porque está evacuando una sentencia de consolidación del precepto, del concepto de nacionalidad, es que usted no está pensando en dominicano, ni siquiera en español, para decirlo de alguna manera. Es que usted está siendo un títere de intereses imperiales que nos han dicho por decenas de años que nosotros somos no más que un pueblo de comparones, que queremos tener dos estados en una isla de algo superior a los 60.000 kilómetros cuadrados, y que somos la segunda isla, una de las únicas dos islas en el mundo que la comparten dos estados, y que nosotros no tenemos ninguna otra perspectiva que no sea que asumir el fallido estado vecino de Haití, asumirlo en todas sus consecuencias, y nos condenan a hacer su cirineo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que se ha planteado esta claque académica y política en la República Dominicana. Lo que uno ha señalado, nosotros hemos señalado, y quizá con el consentimiento de mi compañero de mesa, es que crea una situación no solo, o sea, la sentencia de nuestra Corte Constitucional produce una situación de carácter jurídico, pero más bien de carácter político, y de carácter jurídico, claro está que también, que debe ser resuelta por la ley adjetiva, es lo que hemos dicho. A mí me complació escuchar ayer al presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, decir que el Congreso de la República tiene condiciones, calidad y potestad para poder abordar los efectos jurídicos de esa sentencia en el plano de un posible limbo en algunos o en muchos ciudadanos que residen en la República Dominicana de su condición de legalidad. Oigan la expresión que uso, legalidad de permanencia en el territorio de la República Dominicana. Yo muy humildemente he sugerido, y me alegro que el presidente del Senado entienda que el Congreso puede intervenir, que con una ley adjetiva se produzcan niveles que podrían ir desde una amnistía hasta una ley de regularización que complemente la Ley General de Migración a los efectos de un caso coyuntural creado o causado, ocasionado o identificado, más bien podría decirse, por una ley, por una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. A las cosas se le buscan la vuelta si de verdad queremos el bien último, que es el de sustentar con toda la fortaleza jurídica posible el principio de la nacionalidad, de la autodeterminación y de la soberanía del pueblo, del gobierno, del Estado, del país, de la nación y de la sociedad dominicana. Y le llamo la atención de los ciudadanos y de las ciudadanas del país para que no se dejen embaucar por este oleaje supuestamente liberal, internacionalista, humanitario, solidario, de un grupo de miembros de la alta pequeña burguesía dominicana intelectual, acostumbrado a los buenos vinos, acostumbrado, vinculado muy estrechamente toda su vida y su pensamiento social al euro, a la libra esterlina y al dólar americano. ¿Es la diplomacia? No. ¿Vive en un ambiente diplomático? No vive en un ambiente, vive en un ambiente de sumisión de los subsidios internacionales, que es distinto.
Es distinto cuando tú manejas por muchos años una fundación que te recibe 10, 20, 25, 30, 40 mil euros, o libras esterlinas, o dólares, o yo no sé, la moneda sueca, la moneda noruega, la moneda finlandés, es el mismo euro. Cuando te lo reciben de esa manera y te lo reciben de distintas partes, tú vas a encontrar que tienen una cultura en ese sentido. Por tanto, la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional tiene dos aspectos. El primero es respaldarlo total, absolutamente, que es aquel que consolida el principio de la nacionalidad, la soberanía, la autodeterminación. Al establecer que el Estado Dominicano tiene, oigan cómo dice la sentencia, la obligación de aplicar los preceptos constitucionales relativos a la nacionalidad. ¿Quiénes son dominicanos? Lo señala claramente y el Estado Dominicano a través de sus órganos públicos tiene que establecer eso. Usted sí es dominicano, usted no es dominicano. Usted es un indocumentado, las leyes de migración se le aplican a usted. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, en Bélgica, en Noruega, en Zimbabue o en cualquier sociedad del mundo de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, que si esa ley, lo mismo que cuando se hace una cirugía en un paciente, crea efectos secundarios que requieren ser subsanados, entonces esa sentencia que se remita a la ley adjetiva para subsanarlo. Eso es lo que se requiere, más nada. Y segundo, ningún dominicano debe dejarse chantajear ni por la prensa que magnifica los comentarios, las observaciones que hacen organismos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Iberoamericana de Derechos Humanos, la Agencia de las Naciones Unidas, otras agencias de las Naciones Unidas, la propia Amnistía Internacional, etcétera. Que nos digan como que nosotros estamos siendo invadidos por los marcianos, que tenemos que aceptar las condiciones que nos aplican respecto al tratamiento que debemos darle a la migración. Ningún dominicano debe dejarse chantajear, acusarnos de xenófobo, de racista y de cuantas cosas se le ocurran. Ningún dominicano, vamos a decirlo de otra manera, ningún buen dominicano debe dejarse chantajear por esa claque académica y mediática que piensa en euros, piensa en dólares y que su cerebro, su mentalidad y su conducta política están interconectadas con las grandes metrópolis de la República. Saben que tenemos como invitado hoy al arquitecto Joaquín Jerónimo, que es el superintendente de pensiones. Entonces, tenemos que secuestrarlo, amarrarlo, que no quiere ir. Se lo quiere ir porque se le presentó una situación de sí. último momento. Pero yo lo que vamos a pedir a Mozart que resuma un poco más. Sacrifiquemos a Mozart. Sí, un poquito. Vámonos con él. Vámonos con él. Y mañana seguimos. Mañana, sí, porque los temas son de... Y mañana hacemos... Vamos a hacer mañana, un acto. Y vámonos con él. No, el señor Joaquín Jerónimo. Pero la verdad es que queríamos dedicarle a él la mañana completa. Sí. Vámonos. Es un hombre con demasiada información y un funcionario dedicado por entero a sus tareas que nos puede servir de mucho. De todas maneras lo vamos a aprovechar. Los seguidores de Mozart que lo esperen a mañana. Vámonos con Joaquín Jerónimo, tan pronto retornemos, señores.